Lea conmigo en el Salmo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Profetas en todos estos años anteriores, mujeres y hombres de Dios se han levantado en los cultos nuestros, en las plazas, a través del internet. Hemos escuchado predicaciones buenísimas. Hombres de Dios, hombres que tienen un buen testimonio y que nos dicen y que nos han dicho, viene de parte de Dios algo terrible sobre la tierra. Yo creo firmemente, mi querida familia, mi querida iglesia, que si hay gobiernos en la tierra, si hay leyes en la tierra, si hay tribunales en la tierra, aleluya, sobre la conducta del ser humano por causa de lo que hace o deja de hacer, ¿cuánto más podemos decir que a la luz de la palabra del Señor podemos comprobar que en el cielo hay un tribunal? En el cielo hay una corte celestial. En el cielo, alabanza, hay un juez. En el cielo hay magistrados. En el cielo hay un abogado. Y también entendemos por la palabra de Dios que al cielo llega un acusador. Y algo hay en esta predicación, algo hay en este mensaje que el enemigo no quiere que salga a la luz. Porque esta prédica, esto que yo voy a decir, no solamente va a afectar una iglesia, no solamente va a afectar una comunidad aquí cercana, o va a afectar cierto país. Yo creo que tiene que ver con todo el mundo. Indudablemente voy a tocar algún aspecto sobre Venezuela en relación a esto que yo estoy diciendo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué podemos nosotros decir que hay un tribunal, que hay leyes en el cielo? Que hay un juez que juzga todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que existir leyes preexistentes? Siendo que Dios es perfecto, siendo que definitivamente Él no necesita de leyes porque su reino es perfecto. Ciertamente Él es perfecto. Ciertamente tenemos que decir, Dios es un Dios 3 veces santo. No hay absolutamente ninguna falla en Él, en relación a su moral, en relación a su conducta, en relación a su testimonio como Dios, porque Dios es perfecto y santo. Que cuando Él creara, incluso los ángeles mismos, cuando Él creara ángeles, cuando Él creara un ser humano, Él tenía que saber, de acuerdo a su plan y a su propósito, que no iba a crear seres perfectos, que iba a crear realmente seres con un libre albedrío, con la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Aleluya. Permítanme introducir este mensaje con una experiencia real que el Señor me permitió vivir en mi vida. Una experiencia histórica, una experiencia que todavía está vigente en una nación, y esa nación se llama Venezuela. Esta experiencia que yo tuve, para el momento yo no pude tal vez entender qué relevancia podía tener en cuanto a la realidad de que la iglesia, alabanza, juega un papel importante dentro de estos casos jurídicos que se deliberan en el cielo. De hecho, hoy podemos titular este mensaje, la iglesia, el papel de la iglesia, la función de la iglesia dentro de lo que es el tribunal celestial. Aleluya. Esa función es importante. Escuche bien. Corrían los años 1988, no me equivoco, en el mes de octubre, día 21. Corrían ya más adelante las elecciones presidenciales en la nación. Y nosotros, mi esposa y yo, éramos misioneros en la Sierra de Falcón, allá en Venezuela. Simplemente era una iglesia donde se oraba mucho, se buscaba mucho al Señor. Aquella noche, martes, día 21 de octubre, si no me equivoco, hubo una manifestación del Espíritu Santo muy gloriosa.
Yo recuerdo que estaba inclinado en aquel púlpito de concreto que teníamos y mi esposa estaba detrás de mí orando. De repente ella comenzó a gemir, comenzó a gritarme, desesperada, con mucha angustia en su corazón, y me decía: Ángel, corre, 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 corre a los ministros, corre a los presbíteros y diles lo que viene sobre Venezuela. Dile lo que viene sobre esta nación. Corre, Ángel, corre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Yo sentía el impacto del Espíritu Santo en mi corazón que quebraba mi espíritu. Yo sabía que Dios me estaba hablando a través de su sierva. Aleluya. Yo empecé a gemir y a gritar. Y aquel culto, pues, obviamente, fue inundado aún más por esa presencia del Señor. Oiga, esa noche para mí fue triste, porque la descripción y el lamento que salía de mi esposa era un lamento, era una descripción de cosas terribles que vendrían sobre el país. Algo espantoso, realmente. Aquella noche yo me acosté muy triste, me acosté muy quebrantado de espíritu. Déjeme decirle, porque no puedo abarcar todo lo que quisiera decir, pero por lo menos permítanme decirles esto. Tuve dos revelaciones. La primera no la puedo contar por el tiempo. La primera simplemente llegaba al término de que Venezuela caía bajo una sentencia terrible, que iba a pasar por un proceso de situaciones políticas, militares y sociales horribles. Aleluya. Que vendría hambre, que vendrían muchas cosas. Tantas cosas sucedieron en el marco de esa revelación que Dios me dio. Esa revelación fue llamada la revelación de los 3 golpes. Aleluya. Al final de esa revelación, que es el último golpe de aquel edificio que se derrumbaba, de la cual no puedo hablar ahora por causa del tiempo, fue una revelación espantosa, fue una revelación muy triste, fue una revelación gloriosa a la vez, porque Dios le estaba hablando a los ministros y al pueblo de Venezuela, mas no escuchaba. Al final de esa revelación, yo observo que el pastorado grita cuando, por causa del tercer golpe, aquel edificio que estaba frente a mí, que se derrumbaba poco a poco, los ministros comenzaban a gritar y a gritar y a gritar desesperados, porque toda aquella platabanda les caía encima y morían y gritaban espantosamente. Al final de esa parte, grita una mujer, y observé cómo claramente el Señor decía: Venezuela grita, Venezuela gime. El grito de la mujer era espantoso. Posteriormente a eso, hubieron revelaciones que podían confirmar lo que esa revelación quería decir. Venía un parto para Venezuela, venía una persecución para los pastores al final del cumplimiento de toda esa revelación, llamada la revelación de los 3 golpes, sobre aquella platabanda, sobre aquel edificio que se derrumbaba. La revelación que realmente me interesa contarles es la siguiente. Posteriormente a eso, yo despierto de mi cama, porque viví en carne propia todo lo que pasó durante esa revelación primera. Me tiro de rodillas y le digo al Señor: Señor, entonces no hay esperanza para Venezuela, entonces no hay salida para el país, entonces yo no voy a ir a ninguna parte a decirle nada a nadie, que se arrepientan, que se conviertan, que Dios está hablando, porque ya tú diste sentencia. Y fue ahí entonces cuando nuevamente yo entré en una nueva revelación. Esa nueva revelación, yo la llamé la revelación de la esperanza. Le voy a decir por qué. Porque inmediatamente que yo me tiro de rodillas para decirle: Señor, Venezuela no tiene salida, no hay esperanza, Dios mío. Entonces vino esa revelación a mí de nuevo, esa nueva revelación, y es ahí entonces cuando yo aparezco cerca de Dios en su trono. Yo estaba a la derecha, el Señor estaba en el medio, una luz gloriosa que tú no puedes
Ve porque te encegueces. Yo no podía ni siquiera mirar un poquito hacia donde él estaba. La gloria de Dios estaba ahí. Pero observé que a la izquierda, en algún lugar, estaba un personaje bastante desagradable y horrible. Inmediatamente yo me di cuenta en mi espíritu de que se trataba de Satanás. Con mucha autoridad, el Dios eterno se dirige a mí, oye bien, se dirige a mí, diciéndome: tu nación se ha corrompido, tu nación ha pecado contra mí. Muchos de mis ministros se han corrompido, mucho de mi pueblo se ha corrompido. El pecado ha llegado a mi trono. El pecado ha llegado a mí, el pecado de tu nación. Y entonces yo sentí el impacto de esas palabras en mi espíritu fuertemente. Inmediatamente él se dirige a Satanás y me dice: él me la ha pedido y yo se la he entregado por causa de la podredumbre y el pecado en la que está tu nación, en la que está mi iglesia y en la que están mis ministros. Casi que me desmayo ahí ante lo que sentía. Aleluya. Y observo que el personaje que estaba a la izquierda de Dios comenzó a alejarse riéndose, como disfrutando de aquella sentencia que el Padre había determinado. Inmediatamente la voz de Dios, aleluya, tronó de nuevo y le dijo a aquel personaje: no he terminado todavía, no he terminado todavía. Ciertamente tu nación ha pecado. Mis ministros, mi iglesia, alabanza, se ha corrompido con el pecado de tu nación. Pero yo tengo en Venezuela, en tu nación, un remanente, aleluya, que no me ha dado la espalda. Un remanente, aleluya, con el cual yo cuento. Un remanente, y con este remanente y por el clamor de este remanente yo tendré misericordia de tu nación. Aleluya. Creo firmemente que existe en el cielo un tribunal, que existe la corte celestial. Aleluya. Pregúntese usted, ¿por qué la palabra habla de un juez? ¿Por qué la palabra de Dios habla de los magistrados que están en la corte? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que Satanás es el acusador de los hijos de Dios? Oh, bendito sea el nombre del Señor, alabanza. Importante que hoy entendamos estos conceptos tan importantes, muy importantes. Cada vez que en el cielo hay un juicio, se juzga la conducta del ser humano. Se juzga su pecado en todas las esferas. Hay juicios que se han hecho en la historia, y la Biblia lo demuestra, en el cielo. Hay juicios que se están haciendo ahora, y hay juicios que se van a hacer en el futuro. Cuando los pecados llegan al tope en una nación o en un imperio, la palabra de Dios nos enseña que Dios actúa para juzgar ese pecado. Esto pasó con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron juzgados en el cielo. La tierra de Canaán, que iba a ser conquistada por el pueblo de Israel, aleluya, este asunto de la tierra de Canaán, de los cananitas, fue tratado en el cielo. Y cuando Dios entendió que el pecado había llegado al tope, inmediatamente vinieron las consecuencias de castigo sobre la tierra de Canaán. De alguna manera, en el corazón de Satanás se trazó un plan diabólico. Se trazó un plan alevoso. Un plan que tenía la intención, alabanza, de destronar a Dios para él quedarse como Dios. Definitivamente Satanás no podía lograr esto que él quería. Porque el pecado que nació en él podía afectar los seres creados de Dios, pero no lo podía afectar a él. Satanás, aleluya, alevosamente trazó una estrategia que sin duda iba
a darle resultados garantizados. Y aunque no podía definitivamente destronar a Dios, iba a afectar su creación. Ya la decisión en Satanás y la decisión en los ángeles, en su libre albedrío de desobedecer a Dios, estaba obteniendo sus primeros resultados. Pero el asunto no quedaba ahí. Definitivamente, si eso hubiese quedado ahí con Satanás ser expulsado fuera del cielo, hubiese sido suficiente. Pudo haber sido colocado en algún lugar preso con todos los ángeles que se rebelaron, pero no pasó así. Cuando Dios crea al hombre, lo crea también con el libre albedrío de poder obedecer o desobedecerle a él. De ahí que entonces Satanás trató de usar la misma estrategia que usó para engañar a los ángeles. La misma estrategia la usó contra Adán y contra Eva. Y logró en ellos también meter el veneno del pecado para que ellos desobedecieran también a Dios. Y aquí sí se creó un problema grande. Se creó un problema muy grande. Porque ya no se trataba de Satanás, que había sido juzgado y sacado del cielo, sino el pecado del hombre, que tendría como resultados ser definitivamente desarrollado y esparcido a través de las generaciones para toda la humanidad. No habría manera de frenar eso. Aleluya. A causa del pecado. A causa del pecado, escuche bien. Satanás se había titulado, alabanza, príncipe de este mundo. Satanás se había titulado rey de la tierra. Satanás se había titulado, alabanza, el ser que engañó al hombre y estableció su derecho legal en la tierra por el pecado. Establecido ya por causa del pecado, este derecho legal en la tierra, no había forma de rescatar la humanidad. Aleluya. No había forma, aleluya, de solucionar el problema. Y para no hacerlo tan largo, usted y yo sabemos, alabanza, que lo único que pudo definitivamente salvar la humanidad, lo único que pudo, aleluya, rescatar lo que se había perdido, lo único que pudo establecer la esperanza para el ser humano fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que esto sucede, aleluya, a la iglesia se le concede alabanza, aleluya, aleluya, su posición de pueblo redimido en la tierra, de pueblo que puede en algún momento de la historia pararse entre Dios y la tierra, alabanza, para clamar, para interceder, para luchar en intercesión por el desarrollo de la iglesia. Se levantó una iglesia, alabanza, aleluya, y se ha convertido en la piedra de tranca contra Satanás, aleluya, por la salvación de las almas. Se ha convertido en el núcleo, el pueblo con el cual cuenta Dios, alabanza, para defender en algún momento dado, defender un pueblo, defender la misma iglesia en el mundo. Aleluya. ¿Por qué Dios dijo, con ese remanente, hablando de Venezuela, yo tendré misericordia de tu nación? Eso significa que en primer lugar Dios no había pasado por alto el pecado de la nación de Venezuela. Mucha gente está esperando milagros políticos. Mucha gente está buscando soluciones en los hombres. El Señor Dios será a través del clamor, es decir, el arrepentimiento y el gemido de mi pueblo delante de mí, que salvará a Venezuela. El Espíritu Santo más de una vez trataba de decirnos lo que venía, y esto lo dije al principio. En realidad venía algo terrible sobre esta nación. Se estaba gestando el castigo sobre esta nación a causa del pecado. El acusador, el fiscal acusador, que lo podemos comparar con el mismo Satanás, aleluya, presentó el caso del mundo ante Dios. La Biblia dice
que los que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos. Esto significa que los que están pecando continuamente, practicando el pecado, sin tener ni siquiera un ápice de arrepentimiento, están bajo sentencia. Por otro lado, la Biblia dice, si pecaremos, abogado tenemos delante de Dios. Hablando en sí de una conducta completamente diferente. Una cosa es practicar el pecado y olvidarse de Dios, y otra cosa es en algún momento pecar, alabanza, y acudir al derecho legal que tenemos, que es el derecho de acudir a un abogado ante los tribunales o ante el tribunal de Dios. Aleluya. Muchos enterraron los clamores y la profecía. Yo quiero decirle a Venezuela desde acá, déjeme decirle que Dios no espera el arrepentimiento de los mundanos, de los reyes y de los presidentes. No. Dios espera el arrepentimiento del único ente, el único grupo, el único núcleo que tiene la moral para pararse entre Dios y la tierra, porque tiene el derecho legal en Cristo Jesús por su gracia de hacerle frente a la acusación de Satanás. La acusación de Satanás tiene fuerza, tiene potencia, mientras el hombre practica el pecado, mientras el hombre desobedezca a Dios, esa acusación estará en pie. Y si ese pecado llega a los topes de Dios, porque Dios tiene sus topes, es decir, sus momentos en que ya no aguanta más, el juicio viene sobre esa nación o sobre ese pueblo, o sobre esa persona. Aleluya. Pero cuando definitivamente el hombre se arrepiente sobre cuál está el juicio, la ciudad se arrepiente sobre la cual está el juicio, como en el caso de Nínive, aleluya, la acusación de Satanás se cae en la corte celestial. ¿Qué está pasando en el mundo? Ciertamente vemos nosotros a presidentes tomando la Biblia, aleluya, en un momento como este para decir solamente Dios puede ayudarnos. Leyendo incluso citas bíblicas. Presidentes lo están haciendo, y yo no digo que no lo estén haciendo con sinceridad, y es una señal tremenda de que Dios está quebrantando el orgullo de las naciones. Pero Dios simplemente no va a cambiar el rumbo, aleluya, de un juicio que ya está en sentencia sobre un mundo por causa de que un presidente diga una frase bonita en relación a la Biblia, no. Dios no está esperando que los empresarios se conviertan a Dios. El mundo jamás se va a convertir a Dios. Yo no digo que algunos no lo hagan en este tiempo de angustia, pero después que pasa este tiempo de angustia, ¿qué va a ser de ellos? ¿Cómo serán ellos? Vuelven a ser las mismas personas. Es importante que usted entienda hoy, aleluya, que no son los presidentes leyendo la Biblia los que van a solucionar este problema. No son los médicos tirados de rodillas ante Dios pidiendo a Dios que termine este juicio. Pero es que el juicio está sobre el mundo. El juicio está sobre médicos, sobre presidentes, sobre todo el mundo. La única alternativa, alabanza, que podemos encontrar bíblicamente es el derecho legal que tiene la iglesia delante de Dios hoy. Y para que esto entre en acción y en función y dé resultados, la iglesia tiene que convertirse a Dios. Lamentablemente, voy a hacer la misma comparación. En Venezuela, antes de que viniera el juicio, antes de que la sentencia cayera sobre esa nación, muchos ministros eran pecadores, pervertidos, practicantes de cosas horrorosas. Nadie sabía lo que estaba pasando en los altares. Nadie sabía lo que estaba pasando en los hogares. Nadie sabía la corrupción financiera y política que existía en muchísimos ministros en Venezuela. Alabado sea el Señor. Aleluya. En otras palabras, la iglesia obviamente se había contaminado con el mundo, como lo dice la revelación. Una iglesia contaminada, que deja de ser luz, que deja de ser sal, viene a ser igualmente que el mundo. Y peor. Aleluya. Porque la oración de un impío, alabanza, es peor que la oración insincera de un inconverso. ¿Qué estaba pasando en este mundo, alabanza? ¿Qué estaba pasando en este mundo para que llegase a venir un juicio como este
que está en su plenitud y todavía no termina. Se han levantado falsos profetas diciendo, terminará mañana, terminará hoy, terminará el día que viene. Y quedan en ridículo delante de Dios. Y lo que hacen es ensuciar más el testimonio del Evangelio con sus falsas profecías. Deben apartarse del medio antes que Dios los consuma también. Porque se atreven a hablar de ellos mismos. Se atreven a hablar de lo que piensan y de lo que sueñan. Pero no está la voz de Dios en ellos. Yo he venido aquí con humildad, no pretendiendo ser nadie, porque no lo soy. Aleluya. Simplemente te entrego este mensaje profético del Señor. Aleluya. La única alternativa que tiene este mundo es la iglesia. El Señor nos ha dicho claramente que lo único que Él tiene en este mundo es la iglesia. Todo lo demás es podredumbre y gusanos. Hediondez que sube por todas partes. Solamente la iglesia está en este mundo como el único ente, aleluya, a quien Dios puede llamar. Mucha gente cristiana incluso, en vez de convertirse, arrepentirse, sanar sus pecados en este tiempo de angustia, cuando Dios está llamando a la iglesia a purificarse, a santificarse, lo que están haciendo es pecando más. Pero yo sé y Dios sabe que hay un remanente en este mundo, que hay un remanente en la ciudad de Waterbury, que hay un remanente, aleluya, en los Estados Unidos, que hay un remanente en Venezuela, que hay un remanente, aleluya, en Brasil, que hay un remanente en Europa, que hay un remanente en todas partes, que no se está corrompiendo, sino que está jugando el papel intercesor de una iglesia que reclama un derecho legal ante Dios por causa de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Nosotros como iglesia tenemos el derecho a alabanza. Si buscamos a Dios, nos purificamos y nos sanamos de nuestros pecados, a presentar una apelación legal a través de nuestro abogado Jesucristo. Aleluya. A quien el juez le va a preguntar, ¿realmente este pueblo que está gimiendo delante de mí es un pueblo que tiene dignidad de desbaratar la acusación que el diablo está presentando contra el mundo? Si el abogado considera, alabanza, que nosotros, realmente su iglesia está limpia, su iglesia ha revivido, su iglesia ha resucitado, su iglesia dejó el pecado, los ministros dejaron la pornografía, escuche bien, alabanza. Se acabó la murmuración, se acabó la división, se acabó la comedera de unos a los otros, se acabó el pecado en la iglesia. Aleluya. Entonces este caso tiene que terminar. Aleluya, aleluya. La acusación de Satanás se cae porque se cae cuando la iglesia se levanta dentro de estos parámetros. Dentro de esta defensa legal como iglesia, dentro de la defensa legal como pueblo de Dios, presentando a Jesucristo como nuestro abogado. Oh, gloria a su nombre, aleluya. Oh, santo es el Señor, alabanza. Oh, santo es el Señor, aleluya. Habla un poco más y no te detengas, aleluya. Quiero que mis ministros, quiero que mis predicadores, quiero que mis profetas abran la boca en este momento, aleluya. Sea que los escuchen, sea que no los escuchen. Quien los escuche, aleluya, va a recibir palabra mía, va a recibir aliento mío, va a recibir fuerzas mías, va a recibir un estímulo mío, va a entender alabanza que la palabra de Dios no está escrita para nuestro tiempo de balde, está escrita alabanza para que la usemos y entendamos. Dios tiene que hacer justicia. Alguien tiene que pagar por causa del pecado que se está cometiendo. Aleluya. Algo tiene que suceder. Aleluya. La palabra de Dios nos sigue diciendo, alabanza, aleluya, que solamente la iglesia, de acuerdo a la palabra, solamente la iglesia. En el Antiguo Testamento, aleluya, Dios buscaba un hombre y no lo encontraba para poder salvar a la nación de Israel que entrara en clamor delante de Dios. Dios
oye un corazón contrito y humillado. Dios, aleluya, oye a una persona que se tira de rodillas clamando, aleluya. El pecado de David era mucho, aleluya, inconcebible, aleluya, para que el hombre se arrepintió y se tiró alabanza en el suelo pidiendo perdón a Dios. La fuerza de la intercesión de un hombre quebrantado es infrenable. Satanás sabe que lo que estamos diciendo es la verdad. Aquí en este tiempo, en lo que está pasando, aleluya, que la iglesia tiene el primer señalamiento de culpa por todo lo que está pasando. Hay muchos pastores ostentosos, orgullosos, que no quieren oír esta terminología. Esta terminología no quiso ser oída en Venezuela. El Señor decía, solamente con el clamor de mis ministros, con el clamor de mi pueblo, puedo libertar esta nación. Vengan de rodillas delante de mí, confiesen sus pecados, clamen por esta nación. Dios llamó a sus ministros a arrepentirse y a convertirse de todo corazón. Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor. Está pasando lo mismo en todos los ámbitos ahora mismo, en todos los países, en el mundo entero. Dios está llamando a la iglesia santa, al pueblo de Dios, a venir y clamar delante del Señor, confesando nuestra culpa. Aleluya. Muchos no quieren oír, tenemos la culpa, somos nosotros los culpables. Y estamos esperando que un mundo se arrepiente. Estoy oyendo predicadores que están diciendo, el mundo tiene que arrepentirse, el mundo tiene que convertirse. Bla, bla, bla. El mundo no se va a convertir. Es la iglesia la que se tiene que convertir a Dios. Gloria sea su nombre. Es la iglesia la que se tiene que convertir a Dios. Es la iglesia la que se tiene que convertir a Dios. ¿Hasta cuándo los ministros saldrán del altar a pecar? Literalmente a pecar. Ministros que beben, ministros que fornican, ministros que adulteran a escondidas, y como nadie lo sabe y nadie lo descubre. Yo sé que he tenido tropiezos hoy para predicar este mensaje. Dios necesita un ministro, necesita un pastor, alabanza. Necesitamos alabanza, alguien que tenga los pantalones de usar la oración modelo de un Daniel que no dijo, Señor, perdone el pecado de aquellos o de los otros. Perdone el pecado, Señor, de los presbiterianos, de los bautistas, de los pentecostales, del concilio tal, del concilio otro. No, Daniel se tiró de rodillas delante del Señor diciendo, hemos pecado contra ti, Dios. Hemos hecho impíamente. Usted no sabe el trastorno que causa este tipo de arrepentimiento en el reino de las tinieblas. Cuando una iglesia toma ese lugar de humillación ante Dios, reconociendo su pecado. El arma número 1 para vencer al diablo, aleluya, no es la reprensión, no es diciéndole vete de aquí. El arma número 1 es el arrepentimiento y la conversión de una iglesia delante del Señor. Gracias, Señor, alabanza. Porque hoy levanto mis manos diciendo, con toda humildad, pero basado en la autoridad de la palabra, declaro, Señor, no es una declaración efímera, basada en la declaración de un hombre como hacen muchos. Yo expreso esta palabra en relación a lo que he predicado, en sujeción a tu reino y a tu reinado como Dios, cuyos juicios son perfectos y hasta son más dulces que la miel. Aleluya. Que lo que predico no lo he hecho por mí, sino porque tú me lo has indicado. Que esta palabra que ha salido de mi boca, Señor, en este momento ha golpeado a Satanás, ha golpeado las tinieblas, ha golpeado el reino de las tinieblas, a Satanás y su séquito, a Satanás y su gente, a Satanás y sus principados en la tierra han sido golpeados. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Reciba el Señor la gloria y la honra, mis hermanos. Iglesia del Señor, reciba al Señor.